Acaba de terminar el discurso de Trump en el Congreso. Su discurso mostró cómo, en su primer año de regreso a la Casa Blanca, el país cambió totalmente de rumbo. Cambió por completo. Para estadounidenses y el mundo entero. En el centro del discurso están la migración, por supuesto la economía, el llamado por él siglo de oro de América, la promesa de terminar las guerras, incluida la guerra en Ucrania, y una postura firme y de principios respecto a Irán. Bajo ninguna circunstancia Irán debe obtener el medio de destrucción, un arma de destrucción masiva en sus manos. Creo que no solo hablaba de los átomos, ahora inició una lucha abierta contra los demócratas. Simplemente si el año pasado tenía la oportunidad de ver en 3 pantallas, una de esas pantallas era ABC. En ese tiempo eran grandes enemigos de Trump, entonces ¿qué hacían? En esos momentos, cuando los demócratas no se levantaban, no reaccionaban, no aplaudían, no hacían nada y solo se quedaban sentados con caras largas y revisando sus teléfonos, no los mostraban. Si los de derecha como Fox, Newsmax, América y Joan los mostraban, estos no los mostraban nunca. Sabiendo que la prensa enemiga no muestra eso, cada vez que Trump decía que algo bueno pasaba para América o quería hacer algo, el público se ponía de pie y aplaudía, pero los demócratas seguían sentados y en silencio. Como ya dije, él se volteaba y decía, y estos otra vez no reaccionan. A ellos no les importa lo que pasa en nuestro país, no les importa lo que necesita el pueblo, lo único que les importa es su propia línea partidista. Es decir, por un lado, por así decirlo, ya no les daba ninguna oportunidad a los medios de comunicación enemigos de evitar ese tema y callarlo, y por otro lado, como quien dice, lo anunció todo. Así que dejamos de guardar silencio, estamos pasando a una fase activa de lucha. En general, los demócratas, cuando él hablaba de Estados Unidos, se quedaban con caras de piedra, como si estuviera hablando de algún país ajeno, de una isla en medio del océano que no tiene nada que ver con ellos. Cuando el presidente pidió al Congreso apoyar la protección de los ciudadanos estadounidenses, los republicanos aplaudieron 2 minutos y los demócratas permanecieron inmóviles, 1 o 2 personas por nombre. Incluso sé a quiénes se refería. De vez en cuando alguno de ellos gritaba, mentiroso, o alguien gritaba, ustedes mataron a estadounidenses. ¿A quiénes se referían? No lo sé. Probablemente a aquellos que impedían que ICE arrestara a criminales. Es un claro ejemplo de cómo el odio partidista les impide alegrarse por logros de su país. Pero 5, 6, 8 veces Trump se volteó hacia ellos y en la 10ª vez. Ellos se dieron cuenta de que los estaban mostrando en la televisión cuando él se volteaba hacia ellos y señalaba con el dedo. Y mira, empezaron a levantarse, a mirar alrededor. Algunos aplaudían sentados, algunos se levantaban, les aplaudían y algunos se levantaban y hasta aplaudían. Bueno, está bien. Trump muestra el año pasado, cuando fue presidente, como un giro sin igual. Según él, Estados Unidos dejó atrás el caos, la debilidad y la inflación, entrando en una etapa más fuerte. Él destaca que la inflación baja rápido, no ha desaparecido, los ingresos crecen y la economía, según él, ruge como nunca. Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes. Bueno, es bastante difícil para nosotros comparar, pero de todos modos, lo que sí es cierto es que la actitud es completamente diferente, al menos por parte de los enemigos de Estados Unidos hacia nosotros. Antes no nos temían y nos despreciaban, ahora nos temen. Yo prefiero que los enemigos nos teman. Ya no es un tono defensivo, sino de victoria. Según él, el país volvió a ser fuerte, rico y respetado, dejando atrás una época de fracaso. Él es un actor dramático, director y productor. Claro, es una de las claves, o sea, quiero decir, todo lo que dice es verdad absoluta, pero simplemente le gusta presentarlo así, de manera teatral. Trump llama a la migración una de sus victorias clave. Dice que hoy Estados Unidos tiene la frontera más segura de la historia y con diferencia, y que los cruces ilegales han bajado mucho frente a la época de Biden.
Por cierto, según las estadísticas oficiales, es decir, los datos del Congreso y Estados Unidos Facts durante la administración de Biden, de octubre de 2020 a junio de 2024 se han registrado 11 millones en todo el país. Lo que llaman encuentros son detenciones en la frontera cuando los ven y atrapan. Así, desde el inicio del año fiscal 2021 en la administración Biden llevan sus investigaciones. El Comité de Seguridad Interna de la Cámara estima 10.8 millones de estos llamados encuentros. De esos, 8.7 millones en la frontera sur y 3 millones de todos los demás lados. En los meses pico bajo Biden, por ejemplo, en diciembre de 2023 hubo más de 370,000 detenciones en un mes, o sea, casi 12,000 personas al día. Ahora, bajo Trump 47. Para enero de 2026, el número de intentos de cruce ilegal de la frontera sur cayó a aproximadamente 6,000 intentos al mes, es decir, un 79% menos que el año anterior. El estudio de Pew señala que en los primeros meses del nuevo mandato de Trump, la cantidad de detenciones en la frontera sur fue la más baja. Detenciones cuando los descubren, puede que alguien haya logrado pasar. En 50 años no se había visto un nivel tan bajo. Antes con Biden los dejaban pasar por la frontera, pero ahora ya no. Quizás esto se puede usar como un contraste contundente. Con Biden hubo 10.8 millones de cruces, sí. Con el primer Trump 45, 3 millones, y ahora con Trump 47, un récord. Cifras mensuales en 50 años, Trump dice 0, pero creo que es un 0 y pico, aún así. Según él, la delincuencia disminuye. Trump asegura que se bloquean los flujos de fentanilo y hay orden en la frontera sur. En este contexto, él contrasta duramente su política con la de los demócratas y la administración anterior, que según él permitieron, si no es que provocaron, porque ahora se están obteniendo algunos documentos sobre el hecho de que ellos planearon esto como una acción, la crisis migratoria, como se le llama, es decir, ellos inventaron y llevaron a cabo la crisis migratoria, lo cual le hace daño al país. Esa era la tarea, que al país le fuera mal. El público respondió con ovación de algunos y silencio de otros. Ellos simplemente enfatizan lo que dice Trump. Hay quienes están a favor del orden y la seguridad y hay quienes están dispuestos a tolerar o incluso quieren crear caos en la frontera y dentro del país. Del tema de la frontera, Trump pasa a la economía y al costo de vida y pinta un cuadro de una trumponomía casi ideal. Antes existía la reaganomía, luego la bidenomía y ahora la trumponomía. De los precios absurdamente altos de los medicamentos. Dice que es el primer presidente que realmente empezó a resolver este problema. ¿Es cierto? Los presidentes siempre han recibido apoyo de las farmacéuticas, por eso no decían nada. Quiere decir que sin ese apoyo no podrían recaudar lo suficiente para ser elegidos. Ahora él dice que las reformas que su gente está empezando a implementar, es decir, el Departamento de Salud, ya están dando a la gente un ahorro tangible. Yo todavía no lo he notado, pero por lo que sé sobre los medicamentos definitivamente lo dará porque, bueno, simplemente por los números. Destaca el decreto que prohíbe a grandes fondos de Wall Street comprar casas unifamiliares, resaltando, casas para la gente, no para corporaciones. Eso tampoco lo entiendo muy bien, va en contra, digamos, de mi comprensión del capitalismo, pero no sé, supongo. Así les dice a los grandes inversionistas, vayan a otras áreas y no molesten a la gente para que vivan bien. Es una señal fuerte para la clase media, familias jóvenes y quienes fueron desplazados del mercado por fondos de inversión. Trump no solo habla de lo que hizo, él pide al Congreso consolidar estos cambios en la ley, pasando de órdenes ejecutivas temporales que pueden ser revocadas por otro presidente a una política estatal a largo plazo. Bueno, si pasa, pasa.
Aunque, de nuevo, para mí, por así decirlo, es una acción un poco antinatural del mercado, la verdad, estoy en contra de cualquier intervención en el mercado. Los aranceles son un bloque importante, especialmente los más conocidos como inversiones y empleos. Trump defiende su política arancelaria y la relaciona con el crecimiento industrial en Estados Unidos. Por eso, cuando tienes aranceles, digamos, sí, producir dentro del país se vuelve más rentable que producir en el extranjero y traerlo aquí. Si el mundo fuera un lugar ideal, donde todo fuera igual, no habría necesidad de imponer aranceles, y eso estaría perfecto, pero el problema es que nosotros no fuimos quienes impusimos los aranceles. Es decir, la gente traía cosas aquí y las vendía, por así decirlo, gratis, pero cuando nosotros íbamos allá, ellos nos ponían trabas. O sea, eso es lo primero, y lo segundo está relacionado con la seguridad nacional. O sea, si necesitamos acero y lo compramos en China u otros lugares, Dios no lo quiera, si pasa algo, y China deja de suministrarnos acero, por ejemplo, si está en guerra con nosotros, ¿para qué nos va a suministrar acero con el que hacemos tanques, misiles y submarinos? Deja de hacerlo y nos quedamos sin tanques ni submarinos. Lo mismo ocurre con ciertos medicamentos y antibióticos. Desde la seguridad nacional es esencial producirlos aquí. Aquí los aranceles probablemente tienen un papel positivo. Trump afirma que la introducción de aranceles atrajo billones de dólares en inversiones y devolvió millones de empleos al país, muchos de los cuales ya han regresado. Según él, tiene firmados contratos por 18 billones de dólares, 18 billones de dólares. En los 4 años de Biden, la inversión extranjera en Estados Unidos fue menor a $1 billón, pero en un año de Trump alcanzó 18 billones. Es una locura total, es una cantidad de dinero fantástica. Si las cosas siguen igual y la decisión de la Corte Suprema no lo cambia, creo que no lo cambiará. Él tiene, como se dice, otras opciones bajo la manga para hacer lo mismo, pero como él dice, de manera más complicada y paso a paso, no de una sola vez. Pero sin embargo, hay, por así decirlo, opciones para resolverlo. Él no se apoya en esa ley que no pudo usar, sino en otra vigente y todo está resuelto, por lo que puede continuar tranquilo. Entonces, según su lógica, los aranceles no son un riesgo para el comercio, sino una herramienta para el renacimiento nacional. Otra prueba de que América primero da resultados. Un tema técnico de política comercial, él lo convierte en una historia emocional de éxito. El mundo paga por entrar al mercado estadounidense y los trabajadores de Estados Unidos ganan empleo y confianza futura. Bueno, como quien dice, es un ganar, ganar, ganar. La gente pagará un poco más, pero también recibirá más. De hecho, recibirán mucho más y pagarán solo un poco más. De la economía, Trump conecta con la gestión y el combate a la corrupción. Aquí presenta a un líder honesto, algo que nos resulta sorprendente y casi imposible de hallar, que enfrenta al establishment corrupto y al Estado profundo. Anuncia un nuevo rumbo para combatir fraude y corrupción, desde abusos sociales y presupuestarios hasta uso de información privilegiada en el Congreso. Y aquí es donde comenzarán varios casos sonados. Pelosi, o sea, Nancy, que ganó como 200 millones o quizá 1.000 millones, ahora hizo una cantidad de dinero absurda. Durante el tiempo que estuvo en el Congreso, también hay un par de miembros más del Congreso, un par de senadores, que basándose en la información que tenían, o sea, en la que tenían a su disposición, ellos tomaban decisiones en reuniones y en silencio instruían a sus corredores. Eso aquí está prohibido. En el discurso se propuso prohibir a los congresistas operar con información privilegiada y asignar al vicepresidente un papel clave en los esfuerzos anticorrupción. En otras palabras, parece que aquí se está creando una oficina o un fondo anticorrupción, un fondo encabezado por Vance. Para el espectador la estructura es clara y simple. Están los políticos que se beneficiaron del sistema por años y estamos nosotros, el equipo de Trump, que vino a devolver la justicia y poner orden. En su discurso él presenta una manera bastante sencilla, un plan de cómo hacer que el país vuelva a ser accesible para la gente común. Bueno, como mencioné,
Él promete romper el sistema de precios altos en medicamentos y frenar los pagos a grandes aseguradoras. Toda la teoría de la inversión. Los especialistas son controlados por Nichogoman Gachtar y el gobierno paga impuestos a aseguradoras, sin saber que estos van a los guionistas. Entidad vertical, 20 millones de personas y ni una sola solicitud, es decir, cero gastos de clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las farmacéuticas gigantes ya han conseguido descuentos, ya están negociados, ya hay un acuerdo sobre el sitio web donde se va a vender. Ahí, literalmente por el 20 a 30% del precio. Eso que hoy compramos por mucho dinero. Y los estadounidenses van a pagar por los medicamentos uno de los precios más bajos del mundo. Y hoy nosotros pagamos el precio más alto del mundo, a pesar de que todo esto se hace aquí mismo, justo bajo nuestras narices, se fabrica aquí y cosas así. En segundo lugar, también Trump habla sobre la vivienda y entonces prohibir, como ya dije, que los grandes fondos compren casas masivamente, buscar la reducción de las tasas hipotecarias. Bueno, para eso tiene que luchar con, entonces, bueno, el federal, entonces ese mismo federal, el Fondo Federal, supongo que así se llama en ruso, sí. Bueno, esos tipos, esa organización que controla las tasas de interés a las que pedimos dinero prestado, él busca facilitar la entrada de compradores sin afectar el valor de las viviendas ya adquiridas. Y además, él relaciona todos los precios con las tarifas de energía. Según su lógica, los aranceles a la importación de energía estadounidense barata y la presión sobre empresas deberían bajar sus gastos. Esto, según él, debería reducir los precios para las familias. Después, Trump abordó los desafíos externos. Uno de los bloques más duros es para Irán. Él recuerda que en el año 25 Estados Unidos atacó instalaciones iraníes y destruyó el programa nuclear de Irán. Él enfatiza que Teherán intentó recuperar sus capacidades y formula un principio que presenta como inquebrantable. Estados Unidos nunca permitirá que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo obtenga armas nucleares ni ningún otro tipo de armas de destrucción masiva. En sus palabras hay disposición para negociar y una señal clara de que la opción militar sigue sobre la mesa. Para la audiencia estadounidense, este es el presidente que sabe hablar y actuar ante una amenaza nuclear. En el tema iraní, Trump aborda la guerra en Ucrania y el papel de Rusia, actuando como líder firme y posible pacificador. Él afirma que su administración está trabajando arduamente para detener los asesinatos y la masacre entre Rusia y Ucrania, donde cada mes mueren 25,000 soldados. En el frente presenta datos y hace hincapié en el costo humano del conflicto. El mensaje clave sigue siendo el mismo. Dice que la guerra no habría iniciado si él seguía en el poder en 1922 y ahora promete lograr la paz pronto. Dice que antes pensaba que esta era la guerra más fácil de resolver, pero luego descubrió que es una de las más difíciles. Sin embargo, dice que intentará influir en Moscú y Kiev. En su lógica, la paz en Ucrania es, ante todo, un acuerdo, aunque sea difícil. Trump ha recalcado que lo esencial es salvar vidas y sugiere que presionará a ambos para negociar y lograr acuerdos. Para la audiencia externa, esto indica un cambio de enfoque en Washington y la Casa Blanca. Un líder que está dispuesto a presionar tanto a aliados como a oponentes para poner fin a la guerra. Para la audiencia interna, esto continúa y sigue la fórmula favorita. Termino guerras, no inicio nuevas y devuelvo recursos y atención al país. Como mencioné, los demócratas tienen un lugar especial en su discurso. Trump utiliza este mensaje estatal, probablemente así se llama en ruso, como un gran escenario para señalar al adversario político dentro del país y anunciarle a la audiencia quién, según él, está impidiendo los cambios para mejor. Aquí él acusa a los demócratas de haber votado en contra de su reforma fiscal, logrando de hecho un aumento de impuestos.
Actuaron contra la población, mintieron sobre la economía y el origen del alza de precios, bloquearon una política migratoria estricta y se opusieron a medidas para garantizar elecciones justas. A esto le dedicó, creo, 5 minutos. Sobre lo que exigen en Nueva York, si llegas para ayudar a limpiar la nieve, ahí anuncian voluntarios y demás y te deben pagar por eso. Debes presentarte y para participar tienes que presentar dos documentos. Uno de ellos es una identificación con fotografía y el otro es una prueba de que eres ciudadano. Esos dos documentos que los demócratas defienden diciendo que los estadounidenses no pueden obtenerlos. Afirman que 50 millones no podrán votar. No los piden para votar, pero sí para quitar nieve en Nueva York. Por cierto, él se permitía expresiones fuertes, llamando locos a sus oponentes y afirmando que precisamente su política destruyó a Estados Unidos, el país que según él logró salvar en el último momento en medio año, y es muy posible que tenga razón. Todas esas líneas, crecimiento económico, época dorada, política migratoria estricta, aranceles, regreso de empleos, golpe al programa nuclear iraní, la promesa de presionar y terminar la guerra en Ucrania y Rusia, la lucha contra la corrupción, su enfrentamiento con los demócratas, todo eso se une en un solo relato positivo. Trump presentó la historia de los aranceles como prueba de que su rumbo funciona y prometió no retroceder incluso después de la decisión de la Corte Suprema. Aquí lamentó la decisión 6-3 de la Corte Suprema que anuló su anterior esquema de aranceles de emergencia. Afirmó que esos aranceles impulsaron la economía y obligaron a países que acumularon durante décadas a pagar cientos de miles de millones de dólares. Trump afirma que los aranceles son una fuente tan poderosa que con el tiempo pueden reemplazar el impuesto federal sobre la renta. Lo que les mencioné, señores, pues sería genial. Y dice que no se necesitarán acciones del Congreso, porque los ingresos de los aranceles serán suficientes para las prioridades internas. Tras la decisión del tribunal, él anunció una nueva línea. Prácticamente inmediatamente después del veredicto, él anunció la imposición de un arancel global. Primero dijo 10%, luego lo cambió a 15%, basándose ya en otras normas legales, la legislación comercial, y no en los poderes de emergencia que el tribunal consideró inadmisibles. Él prometió una nueva batalla legal para mantener los aranceles amplios, llamándolos el corazón de su política económica y de seguridad nacional. Estrategias para aumentar el presupuesto, reducir la deuda y, en el futuro, pagar dividendos a los estadounidenses con estos aranceles. Bueno, sí, esperemos, como se dice, tenemos una deuda de 38 billones, primero deberíamos encargarnos de eso. Bueno, una vez, por así decirlo, hay que darles a las personas la oportunidad de recibir unos cuantos miles de dólares, que no entendimos que hay una solicitud directa de los aranceles. Bueno, y luego, por supuesto, hay que reducir la deuda del Estado. Trump promete que la industria regresará a Estados Unidos con medidas estrictas. Muestra a Keyson y dentro del país, dice que las empresas extranjeras ya no podrán beneficiarse gratis. Acuerdos, esto es Telcom, pero Spearhead, Narrowit, Lichcoy, Miles exactamente, deben eliminar los beneficios y la energía barata. Maldita sea. Nemig, Katia en el uso, escupió. El mercenario del plazo se convirtió en un punto de inflexión cuando el rumbo cambió. Trump se muestra como quien volvió a tiempo, ya lo he dicho muchas veces, tuvimos suerte de que lo rechazaran en 2020. Trump 24, Trump 47, el llamado regresó distinto y realmente está salvando a Estados Unidos. Así que castigar a los corruptos es lo que todos queremos. Él también prometería ahora detener a los terroristas, poner fin a las guerras y abrir para Estados Unidos la edad de oro que él mismo proclamó.
El mensaje principal del discurso de Trump en su primer año de regreso a la Casa Blanca, según él, el país tuvo un cambio histórico. La frontera se volvió la más protegida de la historia, bajó la migración ilegal y la delincuencia. La economía vivió una edad de oro con menor inflación y mayores ingresos, y la nueva política industrial y aranceles están trayendo fábricas y empleos de regreso a Estados Unidos. Promete hacer la vida asequible a los estadounidenses comunes, bajando precios de medicamentos, protegiendo la vivienda de Wall Street y usando aranceles como ingresos en vez de impuestos sobre la renta. Una vez más, eso sería genial, pero el político exterior Donald Trump se presenta como un líder que termina guerras, no que las inicia. Recuerda los golpes a la época y promete nunca permitir que Teherán tenga armas nucleares. Sobre Ucrania, afirma que su gobierno busca la paz lo antes posible entre Moscú y Kiev, y que la guerra no habría iniciado si él hubiera seguido en el poder en 2022, pero eso es cierto. Al mismo tiempo, ataca duramente a los demócratas y a la administración anterior, acusándolos de la crisis migratoria, el alto costo de vida y de intentar sabotear sus políticas, presentándose como el hombre que, en el último momento, salvó al país del abismo. Esa es la esencia de lo que dijo Donald Trump. Creo que su discurso ahora dará inicio a toda una serie de acontecimientos. Desde la creación de ese mismo comité contra la corrupción hasta la lucha abierta contra los demócratas que obstaculizan, que antes organizaron la crisis y ahora impiden salir de ella, y esa es la esencia. Creo que Ucrania, Teherán e Irán recibieron una comprensión clara, totalmente clara, de cómo se va a construir la política de Trump. Y creo que deberían reflexionar seriamente al respecto. Eso es todo. Hasta la próxima. Subtítulos preparados por Simón.